Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez y Ale, bienvenida a este episodio muy interesante y muy especial también del día de hoy. Muchas gracias, Joel. Pues estoy muy contenta porque el día de hoy también tenemos otra súper invitada de lujo a la que, bueno, de verdad me da mucho gusto tener aquí con nosotros porque, bueno, ya hace un tiempecillo que nos conocemos y que me encanta que puedas estar acá para platicarle a todo el auditorio sobre este tema tan interesante, pero para no spoilear, ¿qué te parece, Joel, si tú primero la presentas y ya después nos arrancamos a platicar? Así es, queremos darle la bienvenida a Adriana Santos. Adriana, bienvenida. Ella es psicóloga por la Universidad de Anáhuac con una especialidad clínica. Tiene una maestría en desarrollo humano, es coach de vida con especialidad humanista en programación neurolingüística, es coach de equipos de alto desempeño, es consultor en liderazgo organizacional, formador, ponente en liderazgo y bienestar emocional y organizacional por parte de la ONU. Fundador y CEO de Serenti, activista y líder Embajadores de la Paz, coautora de Emocionalmente Rentables y tiene más de 18 años de experiencia en empresas transnacionales del sector industrial y de servicio, entre muchas otras cosas, que de verdad nos llevaría una hora contarles toda la experiencia que tiene Adriana y por eso hemos invitado a este episodio. Adriana, bienvenida a este episodio donde hablaremos de comunicación. Ay, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí. La invitación me cayó como anillo al dedo porque creo que este proyecto que están haciendo juntos, además de transmitir contenido muy valioso, creo que puede llegar a personas que pueden estar abiertas a comentar, a debatir otro tipo de cosas sobre conceptos que finalmente parecieran como muy normales, pero que podemos darle mucha profundidad. Así que muy agradecida con su invitación. Pues muchísimas gracias a ti por haberla aceptado. Y sí, evidentemente, pues acá el objetivo justo es ese, comunicar, como dice el tema, ¿no es así, Joel? Así es, porque de comunicación, bueno, creo que hemos dado por sentado, no sé, la mayoría de ustedes déjenlo saber en los comentarios, pero creo que damos por sentado esa capacidad que tenemos de expresarnos y de comunicar ideas. Y para entrar en tema, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, porque sí fue, y sí fui, sí ponía atención, me hicieron un diagrama donde me explicaban comunicación y lenguaje y me decían que había un emisor, una persona que emite una idea. Había un mensaje, que eran las palabras o ideas que este emisor transmitía, y había un receptor que recibía esa información. Y ese es el concepto que yo aprendí de comunicación. Pero Adrián, entremos en materia. La comunicación debe ser más que simplemente ese diagrama que me tocó en la escuela, ¿cierto? Sí, finalmente creo que lo que estudiamos Ale y yo nos da una perspectiva mucho más amplia de que la comunicación simplemente a nivel neurociencias es mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio, porque la comunicación tiene varios puntos que conectas para poderla generar o como sucede, como comentabas, podemos escucharla, ¿no? O sea, la parte motora, la parte de que pasa por todos nuestros sentidos, nuestras creencias, todo lo que hay atrás de cuando uno ya verbaliza, ¿no? Ya utiliza efectivamente la conversación. Uno de los maestros que sigo mucho en el tema de comunicación, que se llama Stefano Bartoli, habla que comunicar significa tres cosas. La parte sintáctica, que es cómo construimos la frase y todo lo que hay atrás para construir esta frase. Todo lo que sucede a nivel neuronal, que es lo que les platico. La parte semántica, que es cómo yo transmito lo que estoy comunicando. Y por último, la parte pragmática, que creo que ahí es un punto muy interesante que podemos platicar, que tiene que ver con cómo yo creo la emoción, cómo yo conecto el impacto sensorial de lo que dije para que llegue el famoso mensaje, ¿no? Y que de esa manera es en donde se crean los vínculos, ¿no? Y qué importante, porque mientras te escuchaba de acá es donde le podemos dar al punto, ¿no? Desde la cuestión psicológica, ¿cuántas veces no nos hemos comunicado? Y se lo dejo ahí al auditorio que nos está escuchando o que nos está viendo. Y la emoción habla más que nosotros, ¿no? Es decir, como que aventamos una idea y si viene cargadita de enojo,
híjole, no estoy tan segura que se vaya a escuchar de la misma manera del otro lado del diagrama, como bien lo decía Joel, porque pues evidentemente estamos hablando desde el enojo, que ahora en redes sociales pues también hay mucho sobre precisamente esto, ¿no? Hablar como desde una cuestión más efectiva que emocional, pero eso es complejo, o sea, la realidad es que ahorita que lo estamos hablando y viendo como desde un concepto, pues suena muy sencillo, pero ya en el momento, pues cuando uno habla enojado, la verdad es que dice muchas cosas sin pensar. ¿Qué nos dices de esto, Adri? Así es, Ale, creo que la parte tan interesante de lo que sucede internamente para pasar efectivamente de lo que quiero yo decir a lo que sucede y lo que termino el otro entendiendo, es un proceso que pudiera ser muy mecánico, ¿no? A lo mejor es un poco fuerte lo que voy a decir, pero es un proceso que también utilizan los animales, ¿no? Perciben algo de fuera, lo pasa por nuestros sentidos, por nuestros impulsos, por nuestras reacciones, y entonces yo verbales, ¿no? O en el caso de los animales, emito un sonido, ya sea para defenderme, para huir, para poder abastecerme o satisfacer una necesidad. ¿Cuántas veces, querida audiencia, nos ha pasado esto? ¿No? Y el punto interesante como seres humanos es que durante este proceso nos demos la oportunidad de hacer una concientización. Y entonces platicaba Joel, ¿no? Que una maestra mía, platicábamos hace ratito, que una maestra mía decía que pasa por la loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa? Bueno, pues nuestro diálogo interno. ¿No? Ese diálogo que contiene todas nuestras creencias, nuestros juicios, nuestras opiniones sobre el deber ser, y que muchas veces, si les ponemos atención, esa es la que nos va a permitir efectivamente que el mensaje sea diferente a solamente reaccionar al estímulo que tuvimos al inicio. Qué interesante, Adriana, porque con lo que nos comentas, pues sí, tendremos que entender el hecho, y creo que también lo damos por sentado mucho, que en la comunicación va implícita una emoción. Es inevitable, no hay cómo brincarse eso. Todo lo que yo externo parte de una emoción, es la emoción la que me hace hablar. Y si no piensen, ¿cómo se dan cuenta que su pareja, que algún familiar o algún compañero de trabajo está enojado con ustedes o con la vida o con quien sea? ¿Cómo nos damos cuenta? Generalmente porque hace o tiene características físicas pueden ser, puede ser el tono de la voz también, cambia completamente, se hace de manera diferente, es decir, algo nos está transmitiendo su lenguaje no verbal y para allá también tocaremos ese punto. Nos está diciendo que aparte de las palabras también hay emociones, hay sentimientos, hay actitudes. Y eso pues creo que es de vital importancia en primera porque cómo vamos a recibir un mensaje o cómo lo vamos a transmitir. Y creo que en esa parte emocional pudiera como afectar en muchas ocasiones el efecto o que la comunicación sea correcta o al menos lo que nosotros queremos decir. Y con eso que comentabas, Adri, también de al final, pues si fuera solamente de responder de manera instintiva, pues eso creo que también lo vemos en otros seres vivos. Pues me haces pensar en esta parte cognitiva de cuando yo te quiero decir algo, pues tengo que pensar en lo que te quiero decir, ¿no? Y estoy pensando, y por eso tenemos ese dicho de que a veces primero lo pienso y luego lo digo, o por ahí así va. Sí. Lo digo y luego lo pienso. Tengo que pensar la forma de expresarme y luego y transmitirte mi idea, pero también va a pasar algo contigo. También tienes que procesar esa información, tienes que interpretarla, decodificarla y entender lo que yo te estoy diciendo. Y ahí es donde puede empezar un verdadero problema, ¿no, Adriana? Sí, totalmente. La comunicación está literal subordinada a la comunicación. Y esto se debe porque durante la comunicación, tanto la parte técnica, que es la que ahorita hemos comentado, el tono, la voz, ¿no? Influye. El mensaje, qué tan abierto o no estoy para escucharlo por mis sensaciones, mis emociones de ese momento. Y también es muy diferente que me dé el mensaje una persona cercana que una persona no cercana, una que acaba de conocer, ¿no? Entonces, todo eso tiene una relación en cómo yo voy a, a estar abierto a comprender
y darme esta capacidad de abrirme a qué es realmente lo que me quiere decir con esto que acaba de comunicar, ¿no? Y creo que efectivamente por eso es tan importante la relación en la comunicación. Y pensaba también, Adri, que entra en juego, porque ahorita que los escuchaba a los dos, pensaba en los pacientes, ¿no? Cuando llegan en la parte clínica y te dicen, es que así lo aprendí, ¿no? O sea, es que así aprendí a comunicarme, o al contrario, ¿no? Estas personas que les cuesta trabajo comunicar sus emociones y que, o lo que están pensando, sintiendo, porque en la familia a lo mejor no se habla mucho de lo que se piensa, de lo que se siente. Y entonces viene el típico, así lo aprendí, ¿no? Como les digo en otros episodios, así nací, así soy, así moriré, dice la canción, y pues ya, parece que no hay solución. Entonces, me gustaría que a lo mejor para nuestro auditorio nos ayudaras con esta parte de qué pasa si así lo aprendí, ¿no? Porque puede ser que venga de una familia donde pues, la comunicación no sea lo nuestro y que a lo mejor yo sí quiero, yo quiero hacer algo diferente y quiero empezar a comunicarme de otra manera. ¿Qué le podríamos decir a estas personas? Gracias, Ale. Creo que simplemente el que ya alguien se está haciendo una pregunta como esta, creo que es un gran paso, ¿no? Porque ya hubo una conciencia de que quiere cambiar y que efectivamente se está dando cuenta que quiere hacerlo diferente. Creo que ese es un gran paso porque a veces comunicamos y no nos damos cuenta que estamos hablando como nuestra familia nos dijo que, ¿no? Y ahí es donde hay una barrera, ¿no? Otro punto importante, yo creo que el siguiente paso es que hoy afortunadamente estábamos platicándolo hace rato, hay tanta información al respecto sobre el tema de la comunicación y la comunicación siempre es un tema en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Y entonces alguien nos dice un tip acá y alguien nos dice un punto acá, ¿no? Y eh, yo les quisiera acercar algo que para mí ha sido muy valioso cuando tuve la oportunidad de ir a la ONU, que uno de los puntos más importantes que se estuvo hablando en cómo podemos hacer que nuestra comunicación nos una en lugar que nos separe, está relacionado en cómo te comunicas tú contigo, cómo tú te hablas a ti. Cuando tú trabajas en eso, efectivamente la manera en la que tú des un mensaje afuera pues va a ser más como tú te quieras tratar, ¿no? Como sea la relación que tengas contigo. Y ahí, Adriana, me haces pensar en muchas personas que he conocido a lo largo de mi vida en la que es evidente que el tema de comunicarse es complicado. Porque, bueno, como bien decía Ale, en la parte de cómo fuimos creados, cómo fuimos educados, qué es lo que entendimos por comunicación, cómo se comunicaron con nosotros y por ende nosotros cómo aprendimos a comunicarnos con las demás personas y todo eso influye de alguna manera. Entonces seguramente recordarán o conocerán a personas que se ve evidente, nosotros les decimos que son muy parcos, ajá, que son muy serios, les decimos que no se expresan, no hablan, no dicen nada y muchas otras cosas más podemos decirles, ¿ah? Pero al final pudiera ser en algunos casos, no en todos, me queda claro que a veces decidimos no hablar con la gente por decisión propia y no tenemos nada raro, simplemente no nos agrada. Hablo a título personal, pero bueno, en algunos casos pudiera ser que la forma en la que yo he aprendido, o mejor dicho, la forma en que se han comunicado conmigo, la forma en que me han transmitido ideas, pues es lo mismo que yo voy a dar a continuación o voy a dar en una relación. Y para allá queremos llegar ahora, porque pensaba entonces en las relaciones de pareja o bueno, cualquier tipo de relación laboral, familiar, de pareja. Porque si ustedes han visto novelas o películas, se habrán dado cuenta que muchas de esas historias no tendrían sentido, es decir, no durarían una hora o no durarían 300 capítulos si los protagonistas hablaran y se comunicaran desde el principio de forma clara. Pero como no lo hacen, por eso la película dura 2 horas y por eso la novela dura 300 capítulos. Pero en ese sentido me queda claro que al final está diseñado así, pero ¿qué tan alejado es de la realidad, Adriana? Que sea muy complicado en algunas ocasiones, independientemente de nuestros antecedentes, expresar nuestras ideas mediante la comunicación. Qué buena pregunta, Juan. Eh, yo creo que todos los que estamos en la audiencia se han enamorado en algún momento, ¿no? Y creo que el enamoramiento creo que es una manera como muy clara de poder notar que de alguna otra manera comunicaste, verbal y no verbalmente, cuando tuviste esas citas, ¿no? Y explicando cuáles eran los beneficios
de estar contigo, ¿no? De alguna otra manera lo explicaste, ¿no? Lo argumentaste. Y eso hizo que tuviera algún resultado, o que se enamoraran de ti o no, ¿no? Cualquiera de las dos. Y creo que aquí viene un tema muy importante. Creo que todos comunicamos y comunicamos de alguna manera, ¿no? El tema es que yo creo que casi todos de nosotros tenemos como esta necesidad de decir, comuniqué bien, realmente comuniqué bien. Y creo que aquí va el punto, ¿no? Que pasan tantos procesos como digamos, mentales, pensantes, de creencias, al momento de comunicar, que creo que hasta da paz pensar que no vas a comunicar todo eso, ¿no? Y entonces por eso creo que ahora es tan famoso y es tan importante el tema de la comunicación asertiva, porque de todo ese proceso que pasó en ti, de lo que quisieras tú decir, específicamente, y aquí es donde viene mi recomendación, ¿qué es lo que tú quieres hacer sentir al otro con tu comunicación? ¿En qué tú quieres convencer o persuadir al otro a través de tu comunicación? ¿Cuál es el impacto que tú quieres dejar? Porque es muy diferente, por ejemplo, decir, eh, esta zanahoria se ve rica, ¿no? Que desde ahí tú ya estás haciendo como un fact, ¿no? O sea, tú ya estás comunicando y afirmando que esta zanahoria sabe rica. Es decir, ay, ¿sabes qué? Qué interesante. ¿Ves el color? Mira, huélela, mira qué rico. Mira, y ahora saboréala, ¿no? Ahí tú estás haciendo que el otro sienta junto contigo y estás invitando a que el otro perciba algo similar a ti, que eso también es una realidad y es un hecho que tenemos que aceptar. El otro no va a entender exactamente lo mismo que tú y no va a experimentarlo exactamente que tú, ¿no? O sea, es un hecho, ¿no? Pero cuando tú compartes y generas desde ahí la relación para convencer al otro de lo que tú quieres decir o del impacto que tú quieres explicar, creo que es mucho más fácil que desde la misma forma de ser del otro pueda entender qué es lo que le estás queriendo decir, porque lo está experimentando desde él mismo, ¿no? Ujú. Espero que no haya sido muy complejo esto que estoy diciendo, pero finalmente el otro está experimentándolo. Y entonces es mucho más fácil a que yo se lo esté diciendo porque ya lo experimentó, ya lo sintió. Y de ahí también se va a generar un juicio, ¿no? Un debate. No, pues sí, pero a lo mejor está un poco dura, ¿no? O lo que sea. Y entonces ahí es en donde se da la comunicación. ¿Cómo ven? Y ¿Cómo escuchan y esto? pensé como en esto que dicen las abuelitas, ¿no? De en la forma de pedir está el dar, ¿no? Y entonces creo que entra muy bien aquí ese dicho porque pues sí, o sea, también hay que ponernos a pensar nosotros mismos cuántas veces, porque te escuchaba y pensaba en la clínica, ¿no? El hecho de los Ah, pacientes que sí. llegan y es que yo le dije a mi pareja que pusiera, recordé ahorita, Joel, el episodio de las relaciones tóxicas de la toalla, ¿no? Que salió el ejemplo de la toalla de Sí. la toalla de esta manera aquí. Y entonces, bueno, ¿cómo se lo dijiste? ¿Qué le dijiste? Porque hay formas de decir las cosas. Evidentemente, por eso empezaba yo con esta cuestión del enojo, pues lo que comunique enojada, no estoy tan segura que va a llegar así a la otra persona, pero si ya lo pensamos así, que me gustó mucho cómo lo estás diciendo, Adri, de esta manera de, a ver, ¿no? O sea, ¿qué quieres comunicar? ¿Para qué lo quieres hacer? Y entonces, ya que tengas claro eso, pues evidentemente vamos a ver si logramos llegar al objetivo en conjunto. A ver, oye, vamos a dialogar entre los dos, hacemos acuerdos. Esto llevándolo un poco a la cuestión de pareja, que me Claro. parece que ahí puede ejemplificarse bien, pero también está la cuestión laboral, ¿no? Lo pensaba ahorita en el, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Los jefes, los compañeros, queremos pedir algo, yo a mi jefe a mí, y ahí se juegan también otras cosas, Adri. ¿Qué pasa ahí en lo laboral? Bueno, creo que en mi experiencia en lo laboral, la parte interesante, porque creo que en laboral hablar de las emociones es un poco más complejo, aunque obviamente somos seres humanos y pasan las emociones. Pero creo que me ha funcionado que lo pensemos desde la parte de las personalidades, ¿no? De una manera como muy sencilla, si pudiéramos hacer una clasificación rápida de las personalidades, tenemos en el mismo trabajo, pues, a ver, váyanse imaginando, audiencia. Tenemos
a la personalidad vikinga. A ver, imagínense a la personalidad vikinga, ¿no? Es este compañero de trabajo, a veces muchos jefes, ¿no? Que su enfoque es hacia el resultado, quieren que les digas concreto y en pocas palabras la respuesta y usualmente van a estar muy enfocados como en la parte numérica y en la resolución rápida, ¿no? Y entonces, ahorita vamos a platicar, ¿no? Yo llego con este perfil, con este compañero vikingo, y yo llego, ay, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo has estado? Oye, mira, quiero ver si me puedes ayudar. O sea, ya lo perdiste desde que le dijiste buenos días. O sea, este perfil es, necesito esto para tal día, para tal hora, porque nos va a ayudar a esto, porque vamos a llegar a este punto, ¿no? Y hasta ven cómo cambia, no es, "Ah, no, o sea, sí, directo, claro, ¿no? Pero eso no nos damos cuenta, ¿no? Eh, es, es algo como, o luego, y entonces ahí viene en este tema que creo que es importante que comentemos en la parte laboral, y el juicio luego, ¿no? No me dijo ni los buenos días y yo llegué bien buena onda y entonces, y nada más me preguntó, bueno, pero ¿qué quieres? ¿No? Un vikingo haría eso, ¿no? Qué grosero, ¿cómo es posible? ¿No? Y bueno, finalmente es que su personalidad es así, ¿no? Y entonces la manera en la que necesita que se converse con esta persona, pues efectivamente tiene que ser más concreta, ¿no? La personalidad esta que es, ay, ¿cómo estás? Buenos días, y que te da el detalle y te dice cómo lo quiere, cuándo lo quiere, todos estos detalles le conocemos como la personalidad maya, ¿no? Y es una personalidad muy fluida, que siempre está tratando de apoyar a los otros, muy detallista, creativa, ¿no? Que tiene muchas ideas, que no le gusta que estén atrás de él, que quiere estar a su tiempo, a su aire. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues a veces tiene jefes vikingos o, ¿por qué no? Hay otras personalidades como las personalidades de ventas, ¿no? Seguramente son tan fáciles de identificar. Nosotros los conocemos como las personalidades desierto y bueno, finalmente ellos, su enfoque es convencerte, es motivarte a hacer algo, ¿no? Pero su enfoque no va a ser tanto de hacerlo o decirte cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, estas personalidades con las personalidades mayas, pues obviamente los personajes, bueno, que quiere que se lo haga todo, pues qué padre que me lo dijo, pero luego yo nada más lo estoy haciendo, ¿no? Y siguen este tema de conflictos y que tiene que ver con las personalidades, no es que haya malas intenciones, ¿no? Y bueno, pues seguramente se acordarán de los contadores, ¿no? Que los contadores son un buen perfil para los espartanos, perfiles espartanos que son muy hacia el tema del deber ser, de los procesos, ¿no? Y entonces llegas tú, ¿no? A un desierto, le dice, ay, hola compañero, ¿quién sabe qué? ¿Dónde está el archivo? Lucía, ¿dónde está? Pobre la Lucía. ¿Dónde está el archivo, Lucía? ¿Para cuándo era? ¿Cómo lo debía de entregar? No, y él, ¡ah, ya se le salió aquí la ¿no? Bueno, entonces con esto compartirles, ¿no? Y creo que es una de las máximas de la comunicación. Creo que hemos aprendido mucho de muchos nosotros el tema y nos lo han dicho nuestros maestros y así, que cómo queremos comunicarnos, como comunicarnos como a nosotros nos gustaría ser tratados. ¿Ustedes qué dicen? Como a nosotros nos gustaría ser tratados. Esa es la máxima que nos enseñan. ¿Qué dicen la audiencia? ¿A ustedes les gustaría que se comuniquen con ustedes como a ustedes les gustaría ser tratados? ¿No? O también a veces lo pensamos, ¿no? O como el otro le gustaría ser tratado. Me ¿Qué haces, opinan? me haces pensar, Adriana. Y creo que, bueno, mira, creo que en teoría o en el deber ser o en el mundo ideal, creo que esto, bueno, vivir con esta máxima me parece bien. Al final es como me gustaría que me explicaran a mí las cosas, así las voy a explicar. Como me gustaría que me dieran órdenes, así las voy a dar. Queda claro que sería como en el mundo ideal, eventualmente o muy frecuentemente pudiera no suceder. Y creo que ahí entonces algo que nos podría ayudar, a su mejor opinión,
para ir cerrando ya estos temas de la parte de comunicación, es ser un poco más observadores y enfocarnos en la parte del lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Aunque hay muchas cifras o muchos porcentajes que se han dado a la comunicación verbal y a la no verbal, bueno, prácticamente todos andan entre el 90%, que es el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, y el 7-10% del lenguaje verbal. Es decir, decimos muchas más cosas con nuestra actitud, nuestro estado de ánimo, nuestro tono de voz, los ademanes que hacemos, la postura del cuerpo, cómo estamos sentados y muchísimas cosas más que con lo que realmente estaríamos diciendo en palabras. Eso me hace a mí pensar que pudiera ser una buena idea. Digo, no necesitamos tomar un seminario, un postulado en la parte de comunicación no verbal, porque al final es gente con la que interactuamos. Me queda claro que será complicado con gente que eventualmente no conocemos, pero con personas con las que tratamos a diario, compañeros de trabajo, familiares, pareja, creo que sí habría esta posibilidad de como ir identificando esta parte de cómo es, qué realmente está expresando cuando me dice algo. Reconocer las posturas que toma, Claro. el movimiento de las manos y todo lo que habíamos comentado. Porque al final, en la parte de la terapia, de la parte de la clínica, y Elena no me dejará mentir, Adriana tampoco, cuando una persona va con el terapeuta cuando lo escucha hablar, no solamente está escuchando lo que dice, también está percibiendo sus actitudes. Claro. Las creencias que tiene son transmitidas a través de las palabras que uno dice. Entonces, esta parte de ser como un poco más observador, creo que nos ayudaría mucho. Sigo pensando que lo mejor sería eso, tener un comportamiento, una comunicación como a nosotros nos gustaría recibirla. En los casos donde no hemos tenido la oportunidad o ha sido complicado porque no recibimos eso, tal vez nuestra comunicación en la infancia fue a gritos y sombrerazos, en el mejor de los casos, o de alguna otra forma, y eso pudiera como complicar esta parte. Sin embargo, como bien lo ha dicho Ale en otros episodios, no todo está perdido, hay luz al final del túnel, se puede cambiar, se puede mejorar, mejor dicho, la forma en la que nos estamos comunicando, porque al final lo vamos a hacer todos los días, toda la vida, al menos mientras tengamos la capacidad del habla. Sí. Creo que totalmente la posibilidad que podemos tener de cambiar nuestro lenguaje, me atrevo a decir que no es nada más comunicación, sino nuestro lenguaje, a través de lo no verbal, creo que potencializa muchísimo las posibilidades que podemos hacer, porque a través del lenguaje no verbal impactamos más al otro, influenciamos más en lo que lo hace sentir. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente han escuchado que hay diferentes formas de aprender y del lenguaje, ¿no? A través de nuestros sentidos. Hay personas que entienden más un mensaje a través de lo visual, otras más el auditivo, otros incluso el tacto, ¿no? El olfato. Entonces, imagínense qué maravillosa cantidad de posibilidades tenemos de comunicarnos que no nada más sea la verbal. Y de esa manera, como tú bien dices, escuchando al otro, identificando cuándo fue cuando me entendió más, tanto jefe como pareja, ¿no? ¿Cuándo hizo más lo que le pedí, ¿no? Cuando estamos en pareja, ¿no? No, bueno, seguramente es cuando le di tal cosa, cuando le di tal detalle, o sea, observa, ¿no? Observa, date cuenta cómo funciona mejor con esa persona, porque efectivamente, y esa es mi opinión, creo que la comunicación es personalizada, ¿no? La comunicación es personalizada. Y pensaba en esto que mencionaba Joel, digo, y para ir, como decía, cerrando. Pues qué importante también es, y a lo mejor el mismo auditorio se lo va a estar planteando, este lenguaje no verbal cuando vamos a pedir trabajo, ¿no? Porque a lo mejor no ¿Sabes? dejar eso de lado. Digo, evidentemente en las cuestiones de pareja y demás, pues uno va aprendiendo, ¿no? Así ya puso la mano así o ya hizo, pues, ya como que, sabes, no necesitas ser psicólogo, o sea, creo que ya ahí, cuando conocemos a nuestra pareja ya sabemos, o a nuestros amigos, cuando están ya medio molestones, ¿no? Pero cuando uno va a pedir chamba, como que uno quiere, pues, dar su mejor cara y qué debo de hacer, qué no debo de Claro. hacer. Más hoy en día que la verdad es que las redes sociales, pues, nos echan una mano, de pronto a los psicólogos a veces nos ponen el pie en otras, pero hay un montón de información, Adri. ¿Qué le puedes decir al auditorio sobre esta parte de la comunicación no verbal, que a lo mejor incluso sería tema hasta de otro episodio también, pero que por lo pronto digo, para fines de este.
¿Qué pasa con esa comunicación no verbal cuando vamos a pedir trabajo? Porque seguramente eleva esos niveles de angustia a los que se puede enfrentar el auditorio cuando ya ha tenido la experiencia o cuando apenas lo van a hacer aquellas personas interesadas. Claro. Mira, yo creo que aquí viene una parte interesante que es a lo mejor otra vez el tema de autoconocimiento, ¿no? Y a lo mejor vámonos con los básicos, ¿no? A ver, ¿yo soy introvertido o extrovertido? Una persona extrovertida necesita a través de la comunicación generar la idea. Entonces yo te la tengo que platicar aunque no tenga todavía forma para que yo genere la idea, ¿no? Y por eso hablamos y hablamos y hablamos. Y el introvertido lo hace en su diálogo interno y después lo comunica, está observando constantemente. Y entonces yo creo que ahí tenemos un gran aprendizaje, ¿no? El introvertido necesita aprender del extrovertido porque a través de la expresión más constante de lo que está pensando puede generar nuevas ideas y no nada más quedarse con la suya. Y el extrovertido, aprender del introvertido, escuchando a los demás, poniendo atención de cómo lo necesita el otro. Y entonces a veces les doy este ejemplo, ¿no? Cuando vas a una boda, que es de tu mejor amigo, pues, ¿qué le vas a llevar de regalo? A ver, díganme, ¿qué le llevan de regalo? Pues se supone que lo tienes que conocer, ¿no? Yo pensé, dije, ya de entrada ni tendría que estarlo dudando. Claro, claro, ¿no? Ya sabes que le va a gustar, ya sabes hasta cómo lo quiere envuelto, ¿no? O que no quiere regalo y realmente, pues, tu amigo ya sabes, quiere la lana, ¿no? Parece de viaje, no sé, ¿no? Ya sabes exactamente qué es lo que quiere y ese día se lo vas a llevar. Pero cuando vamos a estas bodas que nos invitan, ¿no? De alguien que no conocemos y vamos de acompañantes, pues, ¿qué llevamos? Pues lo primero que veas, o a veces lo que crees que te sería más útil también, ¿no? A Qué más ti. barato. Claro, ¿no? La plancha, la batería, Eh, algo que tú crees que va a ser útil como de manera genérica, ¿no? Bueno, pues muchas veces así pensamos la comunicación, ¿no? Cuando no conocemos al otro, le digo algo útil, ¿no? Algo que creo que me va a funcionar a mí. Y ahí es donde efectivamente puede ser que el mensaje no llegue. Pero si lo hago con alguien que me importa y que conozco, que tengo una relación con él, ya sé cómo le gusta. Y entonces así envuelvo la comunicación, ¿no? Pero eso sucedió porque lo observé, porque me importó, porque le puse atención, porque fui empática, ¿no? Porque hasta me cuestioné lo que estoy yo pensando y cómo puede funcionarle más al otro, cómo lo puede entender más. Y ahí yo creo que es cuando la comunicación pasa al siguiente nivel, de solamente yo decir lo que yo pienso, a decirlo como el otro lo necesita escuchar para que me entienda. Y en ese sentido, Adriana, creo que le pegas al clavo en lo que comentabas, la comunicación es personalizada, no podemos comunicarnos con todas las personas de la misma manera y creo que es el error más común que podemos cometer, de intentar comunicarnos, expresarnos las ideas con todas las personas de la misma manera. Y creo que eso sería como el principal problema que existe en la comunicación, porque no estamos pensando en la persona, solamente estamos pensando en lo que tengo que decir, en lo que quiero decir, pero no estamos pensando en la persona porque, insisto, cuando hay un tema de comunicación o de resolver un tema, una situación, es forzosamente con alguien, en la gran mayoría de los casos, 99.9%, alguien con los que conocemos. ¿Verdad? También podemos tener una comunicación poco asertiva o errada con personas que nunca hemos visto. Pero en términos generales, nuestros mayores problemas de comunicación, y creo que en esos casos hay como que nos medimos, nos limitamos, no sé si les ha pasado, hablamos con alguien que nunca hemos visto, cambia nuestra forma de expresarnos, la forma en Sí, que sí. nuestro aspecto, nuestra posición corporal y demás, pero cuando ya es alguien que conocemos, sí, cambia completamente. Entonces, cuando hablamos de problemas de comunicación, son muy evidentes los problemas de comunicación, ¿no? ¿Cuándo sabemos que hay un problema de comunicación? Pues porque ya se enojó la pareja, ya se enojaron los amigos, ya se enojó la familia, ya no me hablan, ya no me saludan y me hacen así como que a fuerza. Creo que es muy evidente cuando hay un problema de comunicación. Cuando eso pasa, creo que más que simplemente, bueno, mejor dicho, implicaría más que simplemente pensar en en cómo son, sino también en cómo estoy tratando de comunicarme con ellos con lo que ellos son. Entonces, para ir cerrando, y creo que salvo tu mejor opinión, Adriana, creo que esta forma de ver la comunicación ahora como personalizado, como que tengo que pensar
Literalmente ahora sí tengo que pensar antes de decir las cosas, porque depende de la persona y las ideas que yo quiero transmitirle, la forma en la que yo lo voy a hacer, obviamente esperando un resultado positivo. Porque si no fuera el caso, pues creo que como lo venimos haciendo, pues creo que estaría igual, ¿verdad? Y seguiríamos en el mismo centro. ¿O no, Adriana? Sí, 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 creo que es un reto, sí, 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 es un reto, ¿no? Porque efectivamente nos tenemos que conocer a nosotros, tenemos que conocer bien cómo nos hablamos a nosotros para que utilicemos esos recursos, porque todos tenemos fortalezas en nuestra manera de comunicarnos, usar esas fortalezas, no lo que no somos buenos, sino lo que somos buenos, para que el otro nos entienda mejor y generemos ese impacto que queremos lograr, ¿no? Sí, qué importante es que, bueno, si alguien del auditorio nos está escuchando y como lo decía yo hace un rato, ya se lanzó la pregunta de no me estoy comunicando como debo o como quiero, mejor dicho, ¿no? Como quiero comunicarme, pues este es un buen momento, como lo hemos dicho siempre acá en este espacio, para acercarse a un profesional de la salud mental y ver, bueno, qué me está pasando, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Recuerden que la psicología tiene muchas, lo hemos platicado acá, muchas corrientes, hay para diferentes, ¿no? Hay para todos los gustos, como dirían por ahí, para que se acerquen a un profesional de la salud mental si lo están pensando, pero también para aquellos que a partir de escuchar este episodio les surgió, ¿no? Ay, como que yo creí que iba comunicándome muy bien y resulta ser que tal vez no lo estamos haciendo también, pues siempre es buen momento, Adri. Queremos agradecerte mucho el que hayas estado acá con nosotros. La verdad es que fue un episodio muy enriquecedor. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañes más adelante, porque seguramente que hay más temas ahí por despejar. Pero bueno, por lo pronto nos gustaría que nos dijeras y a nosotros y al auditorio cómo pueden encontrarte, dónde pueden ponerse en contacto contigo para aquellos que así lo quieran hacer. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Fue realmente un gusto haber estado en este episodio con ustedes. Y efectivamente, como ven, el tema de comunicación tiene muchos puntos. Para las empresas tenemos programas muy interesantes para trabajar todo el flujo de comunicación. Y es un producto que le llamamos conversaciones conscientes. También hacemos talleres para que conozcan más a detalle su personalidad, desde este concepto que tenemos de los guerreros y que encuentren diferentes maneras para comunicarse con herramientas para manejo de conflictos, comunicación no violenta, todo basado en herramientas que traemos desde la ONU. Y bueno, pues quiero hacerles una invitación oficial porque estamos hablando de comunicación a un evento que va a haber aquí en Querétaro la próxima semana. El 19 de junio va a ser la Feria Internacional del Libro aquí en Querétaro y vamos a estar presentando este libro en donde hablamos sobre todo el tema de derechos humanos. Y bueno, hablando de comunicación, son 33 historias de 33 mujeres sobre temas de derechos humanos y estamos muy emocionados de presentarlos aquí en México, así que nos encantará que nos acompañen. Y efectivamente me encantará poder conocer qué opiniones tienen, qué comentarios tienen, qué descubrieron de ustedes con este episodio. Así que me pueden encontrar en LinkedIn como Adriana-Medio Bienestar. También me pueden encontrar en Facebook como adrianasantos.serenti o en las redes de Serenti, que es la consultoría que presido. Pueden encontrarlo como Serenti con 3 i latinas, tanto en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, para que podamos estar en comunicación. Y les dejo con mucho gusto mi WhatsApp para si que quieren platicarlo personalmente, me encantará. ¿No? Nada más dicen que vienen de este programa y con gusto tienen una sesión gratuita conmigo para poder platicar de este tema de comunicación. Mi número es 442-3594-251. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Adriana. De verdad, bien lo comenta Ale, ha sido un episodio muy interesante, muy enriquecedor. Obviamente quedan muchas cosas pendientes porque el tema de comunicación va más allá de decir palabras como pusimos el título. Pero bueno, ya habrá oportunidad seguramente para otros episodios donde también, no sé, será de mucha ayuda de tu punto de vista y tu experiencia.
Pues llegamos a la parte final de este episodio. Les agradecemos de verdad a todos los que se quedan hasta esta parte. Y bien, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que en la comunicación es mucho más que solo repetir palabras? ¿Cómo les va en este tema? ¿Cuál es su experiencia? Háganos saber en los comentarios. De verdad nos ayudará, nos alegrará mucho leerlos y también ayudará a que este video pues pueda llegar a más personas. Porque cuando ustedes se suscriben, le dan me gusta, dejan un comentario, pues el algoritmo de YouTube se pone contento y nos recomienda con más personas para que también esta información les pueda llegar. Y pues habiendo dicho todo esto, Ale, creo que ya podemos terminar el episodio por el día de hoy. Sí, ya bien comunicados. Creo que yo cerraría por esa parte. Ya estamos muy bien comunicados y bueno, no se olviden que estamos también en Spotify, también por allá nos pueden sintonizar. Próximamente por ahí en algunas otras plataformas, ya iremos viendo cómo nos vamos desenvolviendo, pero bueno, por lo pronto Spotify, YouTube. Y bueno, pues fue todo por hoy. Fue un gusto, Adri, nuevamente. Muchas gracias a todos y bueno, pues nos vemos la próxima. Así es. Y antes de despedirnos, Ale, sí, ya aparte de Spotify, ya aparecemos también en Apple Podcast. Poco a poco vamos a ir llegando a más plataformas. La verdad, eso de la tecnología, pues como que a algunos se nos complica un poco, pero ahí vamos poco a poco. Y aparte, bueno, de Instagram y demás, pues hay opciones para poder contactarnos. Bueno, pues agradecemos su participación. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.